Este vídeo también va dirigido para segundo de Sopemar, para las actividades que tendrían que hacer a partir de hoy miércoles hasta el viernes, pero vamos, seguramente las tendremos que extender un poquito más porque son unas cuantas actividades. Las vais haciendo conforme vayáis terminando las anteriores. El vídeo anterior se refería a las actividades de la 1 a la 11 y hoy vamos a hacer voy a dar unas indicaciones a partir de la 12 hasta la 22, porque la 23 la voy a dejar fuera. El vídeo se va a partir en dos trozos. En este primero voy a hablar de la parte teórica, voy a dar unas instrucciones en cuanto a la parte teórica. Para las actividades 12 a 22 tenéis que iros a las páginas 106. Primero tenéis que leeros la teoría de las páginas 160 y 161. El cuadro 3 de la 160 ya la habéis utilizado para las actividades de la 1 a la 11, las que ya habéis hecho previamente. El cuadro 4 de la página 160 se titula Funciones sintácticas del sustantivo en la oración. No solamente es el sustantivo, sino que es el sustantivo precedido de preposición. El sustantivo sabemos que es la palabra que designa seres animados e inanimados, ideas, hay distintas categorías, abstractos, concretos. Eso lo había utilizado para las primeras actividades. Aquí se os habla de las funciones. Vamos a repasar una a una. Como sujeto, llegó el tren. Recordamos que el sujeto es el que le impone al verbo si va en singular o en plural. No hay otra prueba. Si yo cambio el sujeto y cambia el verbo, eso me da a mí a entender de que lo que yo estoy pensando es el sujeto. Si yo en vez del tren digo los trenes llegaron, ten en cuenta que el sujeto algunas veces está detrás del verbo. Como complemento directo puede ser el sustantivo solo o puede ser precedido de a. Por ejemplo, vi a Luis, lo vi. A Luis sería el complemento directo. Os recuerdo que el complemento directo se puede sustituir por lo, la, los, las. Si digo compro arroz, lo compro. Arroz, complemento directo. Es un sustantivo con o sin a que se puede sustituir por lo. El complemento indirecto, que también va precedido de la preposición a, se puede sustituir por le o les. Si yo digo, por ejemplo, di las flores a Ana, le di las flores. Le sustituye a Ana. Por lo tanto, a Ana sería complemento indirecto. Estoy repasando las funciones. Después el atributo va con verbos copulativos. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Y se puede sustituir el atributo por lo. Normalmente el atributo funciona como atributo un adjetivo, pero de vez en cuando también un sustantivo. Si yo digo, por ejemplo, Juan está contento, contento sería el atributo, un adjetivo. Pero de vez en cuando también funciona como atributo un sustantivo. Si yo digo Juan es médico, médico sería el atributo. Recordamos que el atributo va con verbos copulativos, ser, estar y parecer. Juan es el verbo y corresponde al verbo ser. Después tenemos el suplemento. El suplemento es un sustantivo pero precedido de una preposición y va exigido por el verbo. Si yo digo, utilizo el verbo, por ejemplo, pelear o pelearse, ¿qué exige ese verbo? Si yo digo yo me peleo con Manolo. Con Manolo sería el suplemento, porque va exigido por el verbo. El verbo pelear se exige con. Hay muchos verbos que exigen preposiciones, más nombres. Por ejemplo, acordarse de algo, hablar de algo, casarse con alguien, pelearse con alguien, confiar en algo. Bueno, pues ese en, con, de, más el sustantivo, todo eso sería suplemento. Después tenemos el complemento circunstancial. Hay nombres o precedidos o no de preposición que hacen funciones de complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales funcionan como
de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, son los principales, de instrumento, etcétera. Tenéis que tener en cuenta que los que más os van a aparecer son los de tiempo, modo y lugar, ¿vale? Ahí vienen una serie de trucos en ese cuadro que os tenéis que repasar, donde se os dice cómo localizarlo, por ejemplo, sustituyéndolo por un adverbio. Si yo digo, te esperaré en el parque, como viene ahí en el ejemplo, en el parque sería circunstancial de lugar, porque se puede sustituir además por allí, que es un adverbio de lugar. Vino el jueves sería un nombre, bueno, un nombre más artículo, e indica circunstancial de tiempo. Se puede sustituir por vino ayer, vino entonces. Después, también el nombre precedido de preposición funciona como complemento del nombre. Si yo digo, por ejemplo, la mesa de madera, mesa es un nombre y de madera sería un nombre más una preposición que complementan a mesa. Mesa de madera sería complemento del nombre mesa. Y también, por último, el complemento del nombre en aposición. ¿Qué es esto? La aposición es un nombre que complementa a otro nombre directamente. Si yo digo, por ejemplo, el supermercadona, super es un nombre, supermercado, el supermercado, Mercadona es otro nombre. Bueno, pues Mercadona se le pone aposición, porque sería un nombre que complementa a otro nombre directamente, ¿vale? Muchas veces la aposición va entre comas. Si yo digo, por ejemplo, Madrid, coma, sede del Palacio de Congresos, sede del Palacio de Congresos sería la aposición de Madrid, ¿vale? Ahí los ejemplos que os vienen son muy fáciles. Os miráis ese cuadro y os miráis cómo distinguirlo y cómo localizarlo, ¿vale? Y en la página 161 se os habla de los distintos procesos de sustantivación. ¿Esto qué es? Esto es las maneras en cómo determinados elementos, que no son nombres, se convierten, o sustantivos, se convierten en sustantivos, se sustantivizan. La manera más normal de convertir algo en sustantivo es ponerle un artículo. Os voy a poner un ejemplo. Os miráis esa página, pero vamos, los ejemplos yo creo que son claritos. Os voy a poner un ejemplo. Si yo digo el coche azul, ahí tenemos el determinante, coche el nombre, azul el adjetivo. Es un adjetivo que indica una cualidad de ese nombre. Sin embargo, si yo digo directamente el azul, que antes lo dijimos como adjetivo, ha pasado a ser un sustantivo. Ya pasa a ser un nombre. ¿Se ve? Por el simple hecho de estar detrás del artículo, del determinante. Y ahí vienen diferentes tipos de palabras que pueden convertirse en nombre. Otra palabra que se puede convertir en nombre fácilmente es un infinitivo. Un infinitivo es los verbos que terminan en ar, ir. Si yo digo, por ejemplo, el pájaro vuela. No es buen ejemplo el que os he puesto. Si yo digo, por ejemplo, el tabaco mata, vale, el tabaco es el nombre, mata es el verbo. Sin embargo, fijaros, si yo digo fumar mata, fumar es un verbo, pero ¿qué hace función ahí? De nombre, lo que antes era el tabaco. ¿Veis cómo se ha convertido fumar? Bueno, cómo ha adquirido fumar propiedades de nombre. Se convierte en un nombre y hace funciones de un nombre. Os leéis esa página y cualquier duda, cualquier cosa que no os enteréis bien, me la decís. Esta es la primera parte del vídeo, es un vídeo explicativo, ¿vale? De la teoría que vais a utilizar ahora para las páginas de los ejercicios, ¿de acuerdo? Venga, corto y ahora sigo en el segundo vídeo.